El tema de hoy, hermanos, ahí está en la pantalla. Y si no está, ahí está, ¿verdad? En cuanto a los dones espirituales. Vamos a continuar con el estudio. Terminamos hace 8 días el capítulo 11. Y hoy continuamos con este tema y con esta carta que nos ha enseñado mucho, nos ha dado mucho, nos ha recordado mucho. Y por qué no decirlo, hemos aprendido mucho, ¿no, mis hermanos? ¿Sí? Y antes de iniciar la enseñanza quiero que tengamos presente algo muy importante porque esto va a dar precedente y va a dar entendimiento a lo que veremos a partir de hoy. Y ya Dios confirmará qué tiempo nos vamos a llevar, porque sabemos cómo lo estamos estudiando esta carta. Nosotros debemos de saber y tener muy presente que la obra de Dios que Él hace, que Él hizo y que Él estableció y que Él predeterminó y que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, que es la iglesia, es una obra sobrenatural. Escucha. Tú y yo formamos esa obra, somos iglesia y nos vemos como personas. Tú ves a un hermano, ves a una hermana, ves como personas, pero en realidad somos un grupo, un organismo espiritual. Escúchalo. Y somos ese organismo espiritual y que en conjunto le llamamos iglesia. A lo largo de ya casi 9 años aquí en Villahermosa Sur, en Casa de Oración Villahermosa Sur, Dios ha sido el que ha dado la guía a través de su Espíritu. Lo hemos visto, lo hemos vivido muchas veces. Hoy que este tema lo dimos hace como 6 años, los dones espirituales, hoy es de una manera distinta que Dios ha mostrado el cómo entender esto, su servidor. Porque yo muy seguido comento o lo platico, lo externo, que la obra de Dios no se dirige por el corazón, sino por el Espíritu. Siempre lo digo así. Y es que entender esto, les digo, nos va a dar precedente o bases para lo que vamos a ver hoy. Porque Dios nos ha otorgado a cada uno, escucha, a cada uno de los miembros de este cuerpo, una capacidad especial para ministrar las necesidades de los creyentes. ¿Cómo podría una institución humana prevalecer durante muchos siglos cuando el hombre es malo por naturaleza? El hombre fuera de Dios es malo y aún estando en Dios, pues nos hace Dios con gracia y misericordia a caminar en el temor de Dios, pero el hombre es malo, sus decisiones, pensamientos son de continuo en mal. Y era lo que sucedió en la antigüedad, pero el hombre sin Cristo así es. ¿Cómo puede prevalecer una institución que es humana pero a la vez espiritual durante siglos? ¿Cómo? Pues con el cuidado de Dios. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo, a través de ahí. Y es que es esa forma y es la manera de ver la obra de Dios. Seguido les digo, si ustedes no ven lo que Dios está haciendo en la iglesia, vean cómo está. Hoy, pues gracias a Dios, casa llena, completa. Dios está haciendo una obra, pero si no la vemos cómo la está haciendo, la vamos a ver de otra manera, de forma carnal y no espiritual, de lo que Dios está haciendo en el cuerpo. Dios está haciendo algo tremendo y tenemos que verlo con esos ojos espirituales. Pero para eso necesitamos del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La iglesia se ha sostenido durante siglos. Es un organismo que no ha sido derrotado, caído, destruido. Y todos sabemos, hermanos, todos sabemos que nuestra lucha no es contra carne, contra cuerpo. Dice Pablo, no vayas, Efesios 6:12, Nueva Traducción Viviente, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tremendo. Pablo nos está enseñando que no es el que te molesta, es el del lado. Hay algo, hay una forma espiritual en la que tú y yo formamos parte, que eso es parte de lo que tenemos que ver. Nuestro Señor Jesucristo pues habló acerca de esto, que le dijo a Pedro, el Hades no prevalecerá contra su iglesia, porque ésta está fundada en la roca, señalándose a Él, en Cristo. ¿Y cómo es que no va a prevalecer? Pues así, hermanos, con el Espíritu Santo en nosotros.
hablar del Espíritu Santo es tremendo. Hoy solamente vamos a ver los dones espirituales. Por eso el tema de hoy se llama así, en cuanto a los dones espirituales. Pero este es el inicio, este es el preámbulo de lo que vamos a ver para poder entender un poco de lo que Pablo nos habla acerca en los primeros versículos. Y les voy a pedir que vayamos a 1 Corintios 12, por favor. Cuando estén ahí me dicen, por favor. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil se os extraviaba llevándolos como se llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu ¿para qué? Para provecho. Hasta ahí, hermanos, vamos a ver hasta ahí. Yo les decía que hemos llegado a este punto de esta carta, muy importante, muy importante. Algunos lo dicen, algunos comentaristas, algunos escritores, le llaman la zona de turbulencia. Especialmente por el debate y el gran debate que existe hoy actualmente y que se ha suscitado, si los dones espirituales actualmente están vigentes el día de hoy. Y yo aquí quiero empezar a poner precedentes y nuestra postura como casa de oración es que consideramos y creemos que estos dones siguen vigentes y que Dios los otorga para el provecho de la iglesia. Ese es nuestro fundamento y nuestra fe en casa de oración. La razón de ser de Pablo, de esta exhortación, es llevar a los creyentes en Corintio y también a nosotros a ver que Dios en su soberanía ha equipado con habilidades diversas y útiles con el propósito de edificarse unos a otros y no dividirse a causa de una espiritualidad mal enfocada. Qué tremendo está esto, hermanos, porque desde el inicio Pablo empieza a hablar ya y a poner unas líneas muy claras acerca de lo que ellos estaban pasando, y nosotros podemos tomar deducciones ahí rápidas, prácticas, porque si tú eres lector de la palabra de Dios y has visto cómo en Corintios empieza los dones espirituales, capítulo 12, el amor, capítulo 13, el gran premio en el amor, capítulo 14 sigue con dones espirituales. Son 3 capítulos que hablan precisamente de esto, pero acuérdate que estamos estudiando una carta que ya en estos capítulos está dando atención o respuesta o corrección Pablo a una pregunta que se hizo desde el capítulo 7 cuando le escribieron y le preguntaron acerca del matrimonio, de la cena del Señor y de situaciones que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces vemos que Pablo nuevamente aborda un tema muy importante, completamente importante, y vemos que algo sucedía en la iglesia de Corinto y que también estaba causando de alguna manera pues división, de alguna manera situaciones raras que en ellos estaba sucediendo por el mal entendimiento de lo que sucedía acerca de los dones. Pero la iglesia de Corinto era una constante en esto, en generar divisiones por filosofías, ya lo vimos en capítulo 1, 2, 3, por posiciones acerca de la comida, capítulo 5, 6, por asuntos del matrimonio, capítulo 7, por temas de posición socioeconómica, lo vimos en la cena del Señor, donde hacían, ¿se acuerdan cómo dividían ahí a las personas que tenían pocos recursos? Y ahora por espiritualidad. Qué tremendo, ¿no? Porque todo esto nos enseña. Y hermanos, recuerda, no veas a Corintio como una iglesia y dices, ¿cómo eran eso? No. Todos tenemos rasgos aún de muchas cosas de estas. Hay muchos rasgos. Los corintios, que pretendían ser muy espirituales por hablar un lenguaje extraño, y los que estaban desesperados por querer imitarlos, sin llegar a identificar algunas otras cosas que Dios les había otorgado, pues eso generaba divisiones entre ellos, riñas, celos.
Así es que podemos decir que el problema giraba precisamente alrededor del don de lenguas. Y por eso Pablo pone en perspectiva estos capítulos 12, 13 y 14. En el 12 él habla acerca de los dones, que no son habilidades espectaculares, que son diversos, dice el capítulo 12. Pero también habla en el capítulo 13 que deben de ser motivados por amor para servir a los demás. Y en el capítulo 14 dice que deben de practicarse en orden y en reverencia, para que pueda haber edificación y no confusión. Ese es capítulo 12, 13 y 14. Por eso entramos a este tema, y yo quiero entrar usando las palabras de Pablo del título de esta enseñanza, en cuanto a los dones espirituales. Le voy a pedir a mi hermano que ponga en la nueva versión de NBLA, en versículo 1, por favor, Nueva Biblia de las Américas, para que veas cómo sale el título de ahí. Dice, en cuanto a los dones espirituales, ¿sí lo están viendo? Dice, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Hay algo bien importante y que quiero resaltar. En el capítulo 11 terminó Pablo con una frase muy importante que dice el versículo 34 del capítulo 11. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En tu Reina Valera dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca. Así lo dice, el capítulo 12, versículo 1. Ese Pablo, terminando el capítulo 34, las pondré en orden cuando yo fuere, y en el capítulo dice, pero no quiero. En el original existe esa conexión del pero. Es decir, que para Pablo había un asunto de gran importancia que tenía que atender de inmediato, pero no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y es por eso que Pablo aborda el tema de inmediato. No se va a esperar hasta ir a visitarlo, sino de inmediato lo va a abordar para empezar a hacer la corrección de vida por lo que estaba sucediendo. Ya lo sabemos y lo hemos explicado, que pero ese es lo que conecta con lo anterior, y por eso sabemos que entonces tenía que atenderlo de inmediato, porque era importante. Y quiero que regresemos a este versículo 1 en tu Reina Valera. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Pablo, ustedes y yo sabemos y conocemos hoy mucho acerca de la Biblia, y tenemos la Biblia completa y podemos leerla, y sabemos que Dios nos ha dicho muchas veces en muchos pasajes acerca de la falta del conocimiento de Él y lo que provoca y lo que genera en los que somos sus hijos. Por ejemplo, Jeremías 51:17 en Nueva Traducción Viviente dice, escucha, toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Lo leí completo porque lo vamos a usar más adelante. Pero lo que quiero tomar es lo que está diciendo el profeta Jeremías. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Estoy impregnando un poco más de lo que Pablo está diciendo. No quiero que ignoren, no quiero que les falte el conocimiento, no tengan falta de conocimiento en lo que respecta a los dones espirituales, porque Pablo sabía que la falta de conocimiento, ya verán, ahorita no me adelanto, la falta de conocimiento en todos los aspectos de Dios, siempre hay alguien que quiere distorsionar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha puesto. Y si tú no conoces, y si tú no lees, si tú no estudias, si no meditas, si no reflexionas, lo vas a creer. Lo que veas, y vas a decir, eso, ya viste cómo hablan, ya viste cómo se revuelca, ya viste cómo vómito santo, ya viste cómo sopla, qué tremendo, qué espiritual. Ya están hilando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, dice que falta de conocimiento. Ustedes conocen y saben, desde luego les vino el versículo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Perdón. Y es así como todo ha sucedido y siempre ha pasado. La falta de conocimiento nos lleva al error, nos lleva a creer cosas que no son, y decimos son, nos lleva a afirmar, es más, nos lleva a decir amén a lo que ni debemos de decir amén. ¿Me explico? Pablo sabe acerca de lo inquietante que era este tema para los hermanos de Corintio. Él los conocía y sabía de sus debilidades. ¿Qué debilidades? Eran emocionales, que se dejaban influenciar muy fácil por las tendencias filosóficas y místicas de esa época.
Así que lo que hace es como decirles, hermanos, en cuanto a los dones espirituales, quiero que tengan conocimiento acerca de esto. Necesito que tengan conocimiento. Es como un ruego, por favor, se los ruego, necesito que escuchen, estén atentos, porque Dios les ha dado esto para edificarlos a todos ustedes. Y sabes, lo más tremendo, y quiero que vayas conmigo, porque necesitamos ir caminando de manera muy pausada para ir consumiendo lo que Dios puso. Porque qué interesante y qué importante es desde el primer versículo entender esto, que la falta de conocimiento nos puede llevar al error. Pero dos, que debemos de conocer acerca de los dones. Pero ¿qué tengo que conocer? Vas a ver mucho que tienes que conocer. ¿Qué tengo que conocer? Que Pablo les alaba, por así decirlo, desde el capítulo 1. Acompáñame al capítulo 1 de Corintios, Primera de Corintios 1:4, y vas a ver qué tremendo está esto, porque Pablo dice, ahí en el subtítulo, dice acciones de gracias por dones espirituales. Desde el capítulo 1, escucha, y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, porque en todas las cosas, ¿qué? Fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Lean conmigo el versículo 7, hermanos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por favor, desde aquí Dios nos está enseñando mucho, mucho. Pablo inició el capítulo 1 reconociendo a un pueblo que no tenía ninguna falta de ningún don. ¿Estás de acuerdo? ¿Era pueblo de Dios? Les pregunto, ¿sí? ¿Sí? ¿Eran creyentes? ¿Pero qué crees? ¿Tenían los dones? Sí, todos dicen. ¿Sabes qué nos está enseñando Dios? Que los dones no están sujetos a tu experiencia, a tu madurez, a tu crecimiento, a tus años en el cristianismo. Los dones los da el Dios, los da el Espíritu Santo, en su gracia. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque en el capítulo 3 vemos cómo Pablo les habla a los corintios. En el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, versículo 1, no pude hablarlos como espirituales. Ay, esto ya me tronó. ¿Cómo? Pues si tenían los dones. No pude hablarles como espirituales, sino como ¿a qué? Carnales. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Inmaduros. Ya lo estudiamos, no me voy a regresar, ahí están grabadas. Os di a beber ¿qué? Leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? Y andáis como hombre, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Tenían el pensamiento carnal, eran inmaduros, tenían celos, había competencias entre ellos, había divisiones, yo sigo a tal, a mí Chuy Olivares, a mí Chava Pardo, a mí Toño Ortiz, a mí este y el otro, y se peleaban y discutían, y tenían sus posturas, y yo de Cristo, pero tenían todos los dones. Esto para mí me impacta, porque ahí nos estamos dando cuenta cómo Dios, cuando establece una iglesia, da dones, pero van a saber para qué y cómo se usan, cómo se utilizan, para qué. Y tú debes de saber, y yo debo de saber qué don tengo. ¿Verdad? Está interesante, ¿no? Por lo tanto, los dones no están sujetos a mi experiencia en el Señor, a mis años de cristianismo, a mi entrega y pasión. Todo es del Señor. Y Él los da cuando Él quiere y como Él quiere. Pero déjame decirte algo, y te lo digo sinceramente, que ya me adelanté. Tú y yo tenemos un don. Dios reparte a cada uno, pero te digo algo, no es para ti, no es para tu provecho, no es para tu lucidez espiritual. Acompáñame a Primera de Pedro 4, por favor, versículo 10. Primera de Pedro 4, versículo 10. ¿Me avisas cuando estés ahí, por favor? ¿Me dices? ¿Ya estamos? Dice, cada uno según qué, hermanos, el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo dice? Cada uno. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Ya se los dije. Cada uno. No dice, a ver,
el pastor y los sugieres y los de multimedia, les voy a dar el don. No, cada uno es todos. ¿Estamos de acuerdo? A cada uno le da. Es decir, Dios otorga a todos sus hijos un don espiritual para el provecho de su iglesia. Y yo les ruego, ya tenemos que ir identificando esto. No confundas destrezas, habilidades con don. No lo confundas. A lo mejor eres muy hábil para debatir, pero eso no es un don. Acuérdate, acuérdate. Pero luego dice Pedro, ahí mismo, primera de Pedro 4:11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea, ¿qué, hermanos? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vemos a Pedro que él agrupa los dones en dos categorías, rápido, en el habla y en el servicio. Rápido. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo identifican? Rápido. Pero él dice y establece la regla de eso, de para qué Dios te lo da. Para glorificar al Señor. Es para la gloria de Dios, no es para ti, no es para tu lucidez, no es para que te vean qué rápido hablas con la lengua y esas cosas. No, eso no. Ya veremos. Ya entraremos ahí. Ya entraremos a eso. Así es que Pedro pues, nos está dando ya también algún panorama más acerca de los dones. Pero aquí Pablo está nombrando algo muy importante y está haciendo referencia a este capítulo 12, que ya lo veremos más adelante, y que Pablo habla acerca de que no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Los va a nombrar en los versículos siguientes después de los que leímos hoy del capítulo 12, pero ustedes y yo lo sabemos y los vamos a ver después. ¿Cuáles son estos dones espirituales? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Mi oración, hermanos, es porque Dios obra en nuestro entendimiento y afirmemos, o quizás ya conocemos qué don me ha dado Dios, pero sepamos para qué Dios me lo dio y cómo voy a usarlo. Porque Pablo dice en 1 Corintios 14:40, asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y con orden. Este es el principio que rige todo lo que Dios te da, en forma apropiada y con orden. No me quiero adelantar, pero hay cosas ahí que ya salen así. Porque imagínate tú cuando ves que se están cayendo, revolcando y que empiezan a bailar y que les empieza a hacer así, empiezan a dar de vueltas. ¿Será eso el orden? ¿Será la forma apropiada? Claro que no, ya. Pero Dios nos tiene que confirmar. Por eso dice Dios, no quiero que ignoren acerca de los dones. Yo los he dado, pero para algo. Así es que pasamos al segundo versículo del capítulo 12. Sabéis que cuando eras gentil se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ay. Aunque no sabemos a ciencia cierta cuál fue la pregunta de los de Corintio que le hicieron a Pablo, podemos inferir que la respuesta que tenía que ver con la forma era especialmente con el don de lenguas, que era lo que estaba alterando el orden ahí. Se estaba practicando de una manera desordenada y en cierto modo parecía diferir mucho de lo que Pablo está queriendo decir y poniendo en orden. Escucha cómo dice en la Nueva Traducción Viviente este versículo 2. Ustedes saben, ahí lo pueden ver ahorita, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino. ¿Y cómo dice, hermanos? Escucha esto, es bien importante, arrastrados a rendir cultos a ídolos mudos. Con todo respeto, hermanos y amigos que nos visitan y por primera vez estás escuchando el Evangelio, escucha lo que Dios dice acerca de esos ídolos mudos. ¿Cómo son llevados esos ídolos mudos? ¿Cómo? No, cargados. Pero nosotros éramos arrastrados a llevar a esos ídolos mudos. Nosotros éramos los que cargaban, en su caso algunos, los que así lo hicieron. Es lo que quiere decir, porque en otro tiempo eso éramos, eso hacíamos. Escucha nada más Tito 3, Nueva Traducción Viviente, versículo 3. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados, ahí está. Engañados y nos convertíamos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres.
Eso era lo que somos y eso era lo que, discúlpenme, pero esta es la verdad del ser humano que es antes de la cruz, antes de Cristo. Esto es lo que es. Así lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Eres engañado, te conviertes en esclavo de toda clase de pasiones, te arrastran hacia esas idolatrías, hacia llevar esos ídolos mudos, te llevan a rastras, te tienes que ir, tienes que estar, ¿pero qué? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Dice, y placeres, nuestra vida estaba llena de maldad. Eso era lo que éramos antes. Eso es lo que es el ser humano antes de llegar a Cristo. De maldad y envidia, y se odiaban unos a otros. ¿No dan gloria al Señor? Así es, hermanos. Tenemos que sitiarnos en ese momento, en el contexto histórico de ese momento de cuando Pablo está escribiendo esto. Las normas culturales implicaban el culto real a las imágenes y a las figuras. Estaba muy extendido en el mundo del siglo I y por lo tanto era el camino normal que tomaría la idolatría. Hoy, sin embargo, las imágenes y las figuras continúan, a lo mejor, no sé si quizás en menos proporción, no sé, pero yo creo que sigue la idolatría tremendo con esto. Y esa idolatría permanece y sigue siendo una marca de un grave error religioso. La idolatría es cualquier concepto que comienza a poseernos, que ejerce el control sobre nosotros, que nos hace rendir culto a ello y muchas veces ni nos damos cuenta y eso comienza a moldear nuestro pensamiento, nuestro estilo y nuestra forma de vivir. Nos hemos hecho, como dijo Pablo, nos arrastraron hacia creer, imaginar cosas como que vemos un cuadro ahí y todas las mañanas tenemos que reverenciarlo y hacerle culto. Y estoy poniendo de precedente esto porque Pablo nos va a hablar acerca de que eso, de ese contexto cultural y religioso que los corintios tenían, eso era lo que hacían en la manifestación de los dones. ¿Cómo lo hacían? En desorden y mal, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Y yo aquí Dios me llevó a dar un poco más acerca de la idolatría, porque nosotros como seres humanos fuimos hechos para adorar. ¿Sí lo sabes? Tenemos impregnados esa adoración, pero cuando no se tiene realmente el propósito y el conocimiento de qué es lo que tenemos que adorar, por eso adoramos cualquier cosa. Pero fuimos hechos para adorar a Dios. Esa es la adoración adecuada. Cuando algo reemplaza eso, se convierte en idolatría. Y con el tiempo, pues todas las formas de idolatría, aunque parezcan inofensivas, nos llevan hacia el grave error. Deportes, youtubers, deportistas, y ahí estamos idolatrando. Y eso está ocupando un lugar en el corazón donde solamente está hecho para Dios. Fíjense, nosotros muchas veces como padres cometemos muchos errores hasta verbales, de expresiones. Es que yo adoro a mi hijo. El Señor dice que la palabra de adoración es para Él nada más. Nuestra adoración es solamente Él. Yo quiero mucho a mi hijo, yo amo a mi hijo, pero adoro a mi Dios. ¿Sí me explicó? Ay, no, eso sí ya no me gustó. No, pues es que eso dice Dios. Es que yo adoro a mi esposo, es mi vida. Pues, ¿qué crees? Eso es idolatría. Y eso es precisamente lo que el Señor aborrece, porque no ocupa el primer lugar en tu vida. Está ocupando. Ay, no, ¿cómo crees? Si yo lo tengo bien presente, pero mi esposo es mi esposo. Pues dice Dios, no, yo soy tu todo. No, por eso les dije, Dios me llevó más allá de todo esto, porque tenemos que entender, si la adoración al Dios verdadero, escucha, es la única fuente que puede saciar nuestra alma sedienta, entonces por consecuencia la razón de todas nuestras angustias y miserias provienen de fallar en la adoración bíblica y verdadera. ¿Escuchaste esto? Lo vuelvo a repetir, escucha. Si la adoración al Dios verdadero es la única fuente que puede saciar nuestra alma sedienta, entonces por consecuencia la razón de todas nuestras angustias y miserias provienen de fallar en la adoración verdadera. Claro, porque estamos esperando la respuesta de quien no puede ni responder, de quien ni habla, de quien ni camina. ¿Sí saben a lo que me refiero? Ahorita vamos a entrar. En este caso de la idolatría hacia imágenes. O estoy
esperanzado en que mi marido me dé, no, yo estoy, mi adoración es Dios. Y por eso me quita toda la ansiedad, el nerviosismo, el estrés. ¿Por qué? Porque yo conozco y sé quién es Dios. El hombre que conoce a su Dios se esfuerza y actúa, dice Daniel 11:32. Y si tú y yo conocemos a nuestro Dios, entonces lo único que tenemos que hacer es esperar en Él, confianza en Él, saber que Él dice que sus planes son mejores para ti y para mí, mejores. Entonces, hermanos, ese es nuestro descanso. Pero Pablo, fíjate cómo está hilando nuestro contexto. Me impresiona porque ese contexto que traemos cultural y religioso, claro que impacta en la manifestación muchas veces de lo que Dios nos da. Pero quiero abundar un poquito más, porque yo les dije, ese Jeremías, les dije, lo voy a ocupar más al rato. ¿Se acuerdan que lo leímos? Jeremías 51:17, nueva traducción viviente. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Y estamos hablando de idolatría, de imágenes y de figuras. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. No, tienen que llevarlos en bicicleta, tienen que llevarlos cargando, no hablan, no caminan, no tienen poder. Pablo sabía acerca de este contexto y sabe lo que impacta en el corazón cuando uno adora a algo que no es Dios. Lo sabe, todo se distorsiona, todo cambia. No es la adoración perfecta, no es la adoración verdadera, no es lo que Dios ha hecho. ¿Sí me explicó? La Biblia enseña que todas las cosas son de Dios, son sostenidas por Dios y existen para Dios. Eso dice Romanos 11:36. Y eso incluye a todos los seres humanos. Pues esta verdad, hermanos, debe de moldear nuestro corazón. ¿Para qué? Para darnos identidad. Escucha, porque todo esto viene desprendido de un versículo 2 que Dios me lo ha dado. ¿Por qué? Porque si tú y yo tenemos identidad y sabemos que nuestro Dios es Dios y que no necesitamos nada más, que estamos completos en Él, tenemos identidad. ¿Tú quién eres? Hijo de Dios. Entonces yo estoy completo. Oye, pero te está yendo bien mal en el trabajo. Pues gloria a Dios, pero yo sé que Dios va a obrar. Oye, que tienes cáncer. Pues mira, gloria a Dios, porque tengo de dos: o lo veo rápido o me sana milagrosamente. No, pues tú estás loco, pero por Cristo. Amén. Así es, un aplauso al Señor, amén. Fíjense, hermanos, Pablo sabía lo que había en el corazón de esos corintios. Pues ese contexto. Pero no solamente Pablo, Dios ya lo había hablado. Escucha, porque por eso me detuve y por eso tenemos que hacerlo en varias partes. Porque Dios, quiero que escuchen, para los que escuchan por primera vez, lo que son los ídolos, lo que son esas imágenes. Salmo 115, nueva traducción viviente, versículo 3, por favor. Que Dios nos hable, queridos amigos, que Dios nos confirme, porque muchas veces estamos cegados por las tradiciones, por las religiones, por lo que nos han impuesto, por lo que nos han enseñado, mal enseñado, por lo que nos han obligado y, como dijo en el versículo, por lo que nos han arrastrado. ¿Sí se dan cuenta? Nos han arrastrado y por eso vamos. Ah, no, pero es que mi abuelita, mi papá, mi tío, mi tata. Ve lo que dice Dios. No tu abuelita, tu tío, ni tu tata. Fíjate lo que dice Dios. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que. Ay. Díganlo, lo que le place. Así es nuestro Dios. Versículo 4, escuchen. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro y manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos. Como también todos. Eso ya no me gustó, pastor. ¿Qué quiso decir Dios acerca del Salmo 115 acerca de los ídolos? Que no sirven para nada, que son inútiles, que son un fraude, que ellos no pueden hacer las obras que Él ha hecho, sobrenaturales, restaurar, abrir mares, dar sanidad, infinidad de cosas. Ellos son un fraude, de tal manera que los que creen en ellos, que los que hacen esas obras son igual a ellos. ¿Se entendió? Amén.
Por eso dice el versículo 9, oh Israel, Israel es el pueblo de Dios, ponte ahí. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Ahí está, hermanos. Fíjense, Dios no se equivoca. Y aquí les ruego con todo el amor del mundo. Y ahora les ruego con el amor de Dios. Lo van a entender por qué lo dije así. Porque Dios puso esta enseñanza y no se equivoca. Justo hoy, en este tiempo, se está avisando en Tabasco que se preparen para recibir los vestigios de un santo muy famoso. Ustedes lo conocen. Ya leí el versículo, ya leí el Salmo 115, ya leí Jeremías. Y el que entienda, entienda. Más claro, ni el lago de las ilusiones, ¿no? No, está de la laguna de las ilusiones. Ahí está, hermanos. Jeremías dice, toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Hoy Dios está dando conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy Dios está diciendo, no, quita tus vendas, te han engañado. Es a mí a quien me debes de adorar, es a mí a quien debes de recurrir, es a mí a quien debes de suplicar, es a mí por el que te debes de hincar, doblar rodillas y estar, Señor, abre, Señor, sáname, Señor, si es tu voluntad, pero si no, Señor, te veré pronto. Así es que, ¿qué es lo que regreso al Corintios? Porque sí había que dar el contexto de lo que Pablo estaba diciendo acerca de que antes éramos arrastrados a idolatrar a estos ídolos. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Pues al recordarles que antes de llegar a Cristo adoraban imágenes y figuras sin poder ni aliento, pues que tuvieran mucho cuidado. Escucha, hermano, y esto es para ti, para mí, escucha. Porque Satanás, el maestro del engaño, es muy hábil para confundir y tratar de hacer una réplica de los dones de Dios. Es decir, Pablo es como si les estuviera rogando, amados hermanos, por favor, no se dejen engañar. Ustedes saben que hay clones originales. ¿Lo han escuchado? ¿Sí lo han escuchado? Yo sí, cómo no. Esta camisa es clon original. Y esta es original, pero no es original. Pablo les está diciendo, date cuenta, hay falsedad, el maestro del engaño está en medio ahí. ¿Nunca han ido al mercado Taiwán de Dios? Allá en Guadalajara. Que me oigan, puras réplicas, pero ni una original. Y así es. Si un don de Dios dado por Dios es para edificar, uno de Satanás, ¿para qué será? Díganlo. Para destruir, para dividir. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en esas iglesias emocionalistas, eso es lo que hay, esos dones y los tienen como si fueran semidioses, como los más espirituales. Y Pablo dice, aquí nos va a poner un orden. Aquí es donde establece el orden en las iglesias verdaderas, bíblicas, que quieren seguir el orden de Dios. No, nadie es más, Dios lo da conforme a su gracia, multigracia. Así es que, hermanos, esto es muy importante porque dado nuestro contexto y trasfondo religioso y cultural, muchas veces nos dejamos llevar por la emoción sin discernir si es de Dios. Voy a poner el equilibrio, y es necesario, porque tenemos que tener discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por cierto, es un don, Fíjense, primera de Juan 4:1 dice, amados, no creas todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Casi lo que está diciendo Pablo. No creas a todo espíritu, probarlos. Pero aquí es donde quiero poner el equilibrio, porque es un punto bien importante en nuestras vidas. Escúchame, hermano de Iglesia Casa de Oración Villahermosa Sur. Ponme mucha atención, porque este equilibrio debe de estar siempre en nosotros, en nuestra iglesia, en el corazón, en el entendimiento, en el conocimiento. ¿Cuál, pastor? Porque podemos llegar a los extremos de querer estar, ¿será de Dios? No, ni lo dejes hablar, no, cállalo, no, esto y el otro, y no lo recibas, no se exalten, no se emocionen, no canten, no dancen, no hagan esto, todos. ¿Se están dando cuenta del otro extremo? Querer suprimir. ¿Escuchaste? Querer suprimir la manifestación del Espíritu.
Y eso es peligroso también. Peligroso también. Por eso, quitar la vida del Espíritu que el Espíritu da a su iglesia es algo que se hace que se vuelva fría, parca, sin vida y sin milagros. Ay, no, pastor, ¿cómo crees? Acompáñame a Mateo 21, ya te la sabes, 21:12. Y entró Jesús al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14, y ahí está. Y vinieron en el templo, ¿qué? Ciegos, cojos, ¿y qué? ¿Hasta cuándo llegaron al templo? Hasta que llegó Jesús, hasta que llegó el Espíritu de Dios, hasta que limpió, hasta que sanó, hasta que restauró. Hubo vida, hubo manifestación de Dios. Nosotros no podemos negar. Por eso se los dije y lo inicié así. Como casa de oración creemos en las manifestaciones del Espíritu. Si no viniste este jueves, te lo perdiste. ¿O no, hermanos, los que vinieron? Te lo perdieron. Pero este jueves Dios estuvo presente, como cada convocatoria que hacemos. Como hoy. Hoy Dios está aquí. ¿Lo crees? Hoy Dios está. Y su Espíritu está pasando, discerniendo, y está redarguyendo, está viendo lo que estás viendo y lo que estás pensando. Pero esto es bien importante. Nosotros tenemos que ser sabios, tener sabiduría y discernimiento, que son dones, que ya lo vamos a ver, para poder ejercer esos dones de manera ordenada y de manera sabia. Eso es lo que nos va a dar vida. Es un regocijo, es un gozo. ¿No se gozaron en la alabanza, hermanos? No, es maravilloso estar danzando, cantando, escuchando. No, pues es Dios moviéndose, pero no podemos suprimir esas emociones, porque muchos eso pasa y le quitan la vida a lo que Dios quiere dar vida. Todo en orden, hermanos, todo en orden. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede, estoy en el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 3. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así es como reconocemos al Espíritu de Dios en acción, hermanos. Como pastor, viendo que la manifestación del Espíritu da gloria y honra al Señor Jesucristo. Fácil y sencillo para interpretar eso. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Quizás sí. Pero escúchame, así es como podemos ver la manifestación de la obra del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Con orden, que da gloria y honra, que edifica la iglesia, y tú y yo lo sabemos. De otra manera, si no hay orden, si no da gloria al Señor, está hablando mal del Señor. Está poniendo mal el testimonio. Y tú y yo lo sabemos. ¿Cuántas veces no? O en tu trabajo o allá afuera te dicen: ¿tú eres de esos que se avienta? Ay, ¿a poco eres el pastor que se quita el saco y empieza a aventarlo así? Ya me lo han dicho. No, pues eso no da honra al Señor Jesús. No, pone su nombre por los suelos. Hermanos, tenemos que ser sabios en todo esto. Tenemos que tener el conocimiento. Jesús fue muy claro diciendo que cuando el Espíritu Santo viniera, Juan 15:26, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor. Estoy leyendo una traducción viviente. El Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace en nosotros. Eso es lo que hace su manifestación. Da testimonio del Señor Jesucristo. No provoca ni miedo, ni incertidumbre, ni qué es eso, y qué pasó. Oye, ¿qué onda con esto? Oye, ¿qué pasó? Nosotros cuando estamos atrás y estamos atentos en la alabanza, en la adoración, ya sabe un grupo de personas que nosotros estamos atentos, y si vemos algo que no es correcto, pues, prudentemente, hermanita, bájale a tu revolución, ¿no? Aquí tantito, ¿sabes qué? No es así. Tenemos que ser prudentes. Pero hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Juan 16:14, nueva traducción viviente: me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Versículo 15: todo lo que le pertenece al Padre es mío. Por eso dije: el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Hermanos, los dones del Espíritu Santo, escucha, no es para vanagloria de uno mismo o para vanagloria de otro hombre. Es para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. No es para decir: ¿ya viste a la hermana? No, hombre, es que esa hermana no tiene idea. Se mete a la lectura 10 horas.
se queda ahí postrada 2 días. Por eso dije así, para que no haya nadie, vaya. ¿O sí? No, ¿verdad que no? No es por eso, vaya, no. Estamos aprendiendo que los dones como son. Es para glorificar a Jesús. Podemos, por lo tanto, confiar que el verdadero ministerio del Espíritu Santo será de acuerdo con la naturaleza de Jesús, nunca en desorden. Nadie que hable por el Espíritu de Dios jamás degrada o disminuye de alguna manera la centralidad en Cristo. Nadie. Y eso es bien importante. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nadie que tenga un don del Espíritu Santo va a quitar a Cristo de él. O sea, es decir, a todo el mundo va a decir, oye, ya viste, mira cómo se avienta, cómo danza, cómo hace esto. ¿Cuándo lo hizo Cristo? No, eso es un desorden. Es una emoción no sujeta, no controlada. Y por lo tanto la iglesia cae en eso. Estoy seguro que muy pocas personas hoy en día dirían alguna vez estas palabras, como dice Pablo, que Jesús es maldición. Sí, quizás haya grupos que dirán eso, algunos de esos grupos satanistas que tú y yo conocemos, que sí dicen eso. Y mucha gente lo dice. Pero estoy igualmente seguro que en el siglo I que está escribiendo esto Pablo, esto era común. Especialmente en las sinagogas y en las organizaciones judías, donde Cristo era visto como una amenaza para el judaísmo. Y claro, pero ahora yo venía a mi mente esto y se los comparto, porque tú y yo conocemos al anterior Pablo, Saulo. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia y los hacía blasfemar. Dice que cuando estuvo con el rey Agripa, en su defensa del rey Agripa, los hizo blasfemar. Y yo cuando estoy leyendo eso, yo decía, seguramente Pablo se vio ahí y vio su Saulo y vio su Pablo. Y dijo, mi Saulo no estaba en el Espíritu y yo blasfemaba en el Señor. Y mi Pablo está en el Espíritu y adora al Señor. Amén. ¿Se entendió? Así es, hermanos. Por eso es que tú y yo tenemos que llegar a Cristo, para que todo lo que hagamos dé manifiesto de Cristo. Esto es así de simple y de sencillo. Y esta aplicación es práctica. Ninguna manifestación espiritual que sea blasfema puede venir del Espíritu Santo. Ninguna manifestación espiritual. No, ahí no está el Espíritu de Dios. Es cierto que el Espíritu da vida, es cierto que hay un gozo, pero tú te das cuenta, hermanos, tenemos discernimiento de verdad, y tú te has metido a lo mejor en alguna en congregación donde has visto que está el desorden total, el descontrol total de emociones, están danzando, brincando, ¿sí o no? Y dicen, es que el gozo del Espíritu. No, ese no es el gozo, ese es el gozo de la carne. Pero ese no es Cristo, hermanos. Cristo es orden, Cristo es orden. Y por eso necesitamos saber. Ahora vamos a ver el versículo 4. Fíjense y pónganme mucha atención, por favor. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gloria a Dios por lo que ha escrito Pablo aquí. Hermanos, Pablo hace una explicación magistral sobre lo que son los dones, los ministerios y las operaciones. En este versículo 4 habla acerca y hace énfasis de los dones que el Espíritu da, pero el Espíritu es el mismo. Hay una diversidad de dones, ya los vimos, ya los enumeré, y toda esa lista puede aumentar en Romanos 12. Ustedes lo pueden ver a partir del versículo 6, que hay diferentes dones, donde es la profecía, la medida de la fe, servicio, enseñanza, exhortación, el que da. Pero hay, hermanos, hay algo que Dios nos quiere mostrar aquí. Y para aquellos que no creen en la Trinidad de Dios, en las tres personas y es un solo Dios, aquí están mostradas. Aquí en este grupo de versículos, aquí están.
Y es lo que nos quiere mostrar. Dios mismo es un Dios trino. Hay un solo Dios, pero Él existe en tres personas. Hay diversidad en la unidad, y donde quiera que encuentres a Dios obrando, siempre encontrarás esa señal, la diversidad de la unidad. Fíjate, cuando la iglesia está cumpliendo su función, que así debe de ser, vamos a encontrar unidad en el cuerpo, vamos a ver muchos dones, muchas distinciones, muchos ministerios dentro de ella, pero un solo grupo, un solo cuerpo, que es Cristo. Y aquí está el argumento de Pablo. Todo fluye de la naturaleza del Dios mismo. Fíjate lo que dice. Primero dice, el Espíritu dará dones. Esa es la tarea del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Versículo 4. Escuchen, ponme atención. Él viene a cada creyente y da a todos sin excepción un don o dones del Espíritu, que después los vamos a ver. Pero estos dones o capacidades son para servir, para edificar. Son habilidades que nos da Dios. Pero si esto no te parece impactante, fíjate, estos dones son regalos que Dios nos da. Son regalos de Él. ¿Y a quién no les gustan los regalos? A todos, ¿no? A todos nos gustan los regalos. Solo que estos regalos tienen un costo muy grande, muy alto, que ni tú ni yo podríamos pagar. Por eso los regala el Señor. Pero fíjate, el don lo da el Espíritu. Le imprime a tu vida cristiana por eso les decía, ese como gozo, como frescura, como vida, como una gratificación aliciente. ¿Sabes por qué? Porque sabes que Dios te ha dado un regalo hermoso y que es para glorificar su nombre. ¿Me explico? Pero es asombroso porque muchas veces como cristianos no nos hemos dado cuenta o no hemos visto ese regalo en nuestras vidas, o no sabemos qué Dios me ha dado. Muchas veces me dices que yo no sé ni qué don tengo. Pues ponte a orar, ponte a pensar, porque mira, lo que Dios está haciendo aquí en estos versículos es que nos está mostrando que el Espíritu Santo es el que está dando estos dones. Y sabemos que esto es en unidad del cuerpo, para edificación del cuerpo. Pero ahora lee el versículo siguiente, que es el versículo 5. Y hay diversidad de ministerios. La palabra ministerios viene de la palabra diaconía. Tú y yo sabemos qué es diaconía, diáconos. ¿Qué son los diáconos? Servidores, son siervos, son meseros, todo eso. Entonces ponme atención para que concatenemos esto, o sea, integremos esto de una manera como espiritual, como Dios me lo dio. Hay diversidad de dones. Dios, o sea, es el mismo, dice, el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu. Bueno, Dios, el Espíritu. Hay diversidad de ministerios. ¿Quién da los ministerios? ¿Quién creen? Jesús, pero el Señor es el mismo. Dense cuenta cómo Pablo lo amarra, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. ¿Quién da las operaciones? Ahorita les digo qué son operaciones. ¿Quién da las operaciones? Pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas. Ponme atención. Operaciones es energía, poder. Todo lo que Dios hace en su iglesia, o todo lo que Dios permite en su iglesia, la iglesia de Casa de Oración Villahermosa Sur sabe de los dones que ella necesita y los ha derramado. Y los dones los ha dado el Espíritu y los ha mostrado. Pero llegó Jesús y dijo, voy a establecer algunos ministerios, Efesios 4:11. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, todo eso. Pero dijo Dios, ¿sabes qué? Esos dones los vamos a injertar a unos ministerios para que puedan servir, para que puedan ser útiles, para que no anden ahí alocadamente allá afuera, sí, a la baja, ahí en la calle. No, espérate, todo en orden. Ponme atención. Entonces, como ya está el don, ya está el ministerio, ahora llega el poder y hace que eso opere y fluya. Cuando tú llegas a la reunión de oración y perteneces al grupo de oración, estás en el ministerio de oración y sabes que tienes el don de sanidad y estamos orando y estás metido en el ministerio y llega el poder de Dios en su voluntad, en su propósito, en su tiempo, opera. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Cómo genera el pastor de una iglesia los dones de exhortación, de enseñanza, de discernimiento? Integrado, dado por Jesús, primeramente el llamado. Yo mismo instituí
maestros, pastores. Y ahí Él repartió dones. ¿Se entendió, hermanos? ¿Sí se entendió? Pablo hace esta explicación magistral, hermanos, porque sabes, todo esto forma una unidad. Vemos a Dios en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu operando, pero en un orden. Nuevamente lo vemos como lo vimos en el capítulo 11, en el orden de cómo está establecido. Cristo es la cabeza de la iglesia, del varón, el varón de la mujer, y así todo como fue establecido. Es un orden, hermanos. Vemos el orden que Pablo está hablando y les está diciendo a los de Corintio: mira, acá sí hay dones, sí está así, sí funciona así, hay diversidad de operaciones, pero es Dios quien hace todas las cosas en todos. Él es el mismo. Entonces, hermanos, Dios Padre está a cargo de las energizaciones, permítemelo decir así, que eso es lo que significa, energía, de los trabajos. Estamos lidiando con resultados. ¿Qué va a pasar cuando ejerces tu don? Bueno, pues quién sabe, puede llegar a convertirse a lo mejor en algo impactante o algo a lo mejor que el Señor quiera obrar en ese momento, pero es Dios quien da el poder. Espero que se haya entendido, porque esto es bien importante. Y hermanos, nunca el ejercicio de un don nunca va a ser aburrido, nunca va a ser parco. Al contrario, va a generar en ti gozo, alegría, porque sabes que Dios está en ti, Dios está obrando. Perteneces a un ministerio, perteneces a una iglesia. Los dones son dados en la iglesia para edificación de la iglesia, pero no puedes andar perdido o como el llanero solitario por allá ejerciendo tus dones. Tiene que ser en el cuerpo de la iglesia, en el cuerpo de los ministerios establecidos bajo un orden. ¿Se entendió? Y con el poder de Dios Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Vean el versículo 7, por eso dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermanos, ahí está. ¿Para provecho de quién, hermanos? De la iglesia. Esto depende de Dios, totalmente de Dios. Pablo se asombraba de lo que había visto en los de Corintios, que desde el inicio les dice: yo puedo ver que no les hace falta ningún don, ninguno. Yo veo que no les hace falta ningún don, que en todo han sido bendecidos, pero eran unos todavía totalmente, pues ya lo vimos, inmaduros. Pero ahora vemos cómo funcionan los dones, cómo operan los dones. Y esto era muy importante decirlo, ¿no?, para que tengamos conocimiento. Porque si tú tienes un don, hermano, hermana, pues qué bueno, hermoso y maravilloso es. Acércate con nosotros y di: ¿sabes qué, Sergio? Fíjate que yo sí. Pues qué bueno, ven, intégrate los domingos. Porque seguramente, yo siempre les he dicho, sentados aquí por años, no es lo que quiere Dios. Ahí está confirmando. No es lo que quiere Dios. Dios quiere que operemos esos dones, pero en un orden, en una iglesia, en un ministerio. Entonces tenemos que ir caminando en ese orden para que eso fluya, para que eso sea bendición y no para que sea vanidad mía, porque eso es el peligro. ¿Por qué? Porque todos buscan los dones que sean más, que se luzcan. Claro, pastor, yo sé hablar en lenguas. A ver, no, hombre, son ni lenguas. No, yo tengo don de discernimiento. ¿Y por qué no discerniste que era inconverso con el que te casaste? ¿O por qué no discerniste en el negocio que te entraste que era chueco? Pastor, yo tengo don de sabiduría. Hermano, ¿seguro? No, tenemos que ser sabios, o sea, de exhortación. A ver, ¿sabes? Hay un don que nadie lo pide o nadie lo busca, el de dar. Y eso es un don hermoso, dar, desprenderse, ser generoso. Léelo en Nueva Traducción Viviente, en Romanos 12, a partir del versículo 6. Y ahí es donde dice el don de dar. No, yo quiero el don de lenguas. Yo estoy orando, pastor, para que el Señor me dé don de lenguas, ¿sí? Hablaba yo con la hermana Maite cuando vino, ¿se acuerdan? Maite, la esposa de Chuy García. Ella habla el don de lenguas, igual que el pastor Chuy. Hermanos, si ustedes la oyen hablar, se van a dar cuenta que es un don de lenguas. Y realmente cómo sale y cómo opera y cómo fluye y cómo es. Pero sí, tenemos que ser sabios y tenemos que tener ese dominio.
pedirle al Señor que Él obre, porque seguramente tú tienes un don. No me queda duda porque Dios lo dice. Pero Dios te lo dio para algo, para edificación de la iglesia. Eso definitivamente. Y lo tenemos que poner en el ejercicio debido para que Él fluya, para que Él dé el poder de ese don para su gloria, no para ti ni para mí. Yo creo que esto es bien impactante, este tema, hermanos, porque nos tiene que llevar a examinar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si estamos realmente poniendo nuestros dones al servicio de la iglesia, o solo nos servimos a nosotros mismos, persiguiendo la gloria personal. Que eso era lo que estaba pasando. Que eso era lo que venía a hacer la corrección de Pablo. Ya verán cómo viene más adelante. Entonces, Pablo sabe que todo esto, no se equivoque. Además, ya no me quiero adelantar, pero los dones no fueron ahí en el manifestados en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben que hay dones? Desde el Antiguo Testamento se veía dones de sabiduría. Ya lo vamos a ver. Dios ha estado ahí presente con su Espíritu Santo desde el inicio, desde el Génesis. Ahí dice que Él estaba y el Espíritu recorría las aguas. ¿O no lo han visto? Ahora pregunta, hermanos, ¿una persona que no es creyente puede tener un don de Dios? ¿Contesten? Eso. No. Simple y sencillo, porque es para edificación de la iglesia. Tendría que estar. ¿Se dan cuenta? No, hermanos, no, tiene que ser creyente, tiene que estar en Cristo. Y ahí es cuando Él reparte dones. Así es que, hermanos, no se dejen engañar. Acerca de los dones necesitamos tener conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, amados hermanos. Tenía que ser así. Ocupar este inicio porque espero en Dios que nos dé tiempo para ver de esto de manera, yo sé que ya todos lo estudiamos, pero de una manera rápida lo vamos a ver, los dones, su utilidad, su operación, cómo fluyen. Y estoy seguro que a partir del capítulo 14, Dios va a obrar en nuestros corazones y hará lo que tiene que hacer para que tú y yo identifiquemos qué don Dios nos ha dado. Amén. Vamos a dar gracias por lo que Dios dio hoy. Que nos los llevemos en nuestros corazones y que lo pongamos por obra. Que tengamos mucho que agradecer a Dios, porque no nos dejó así a la deriva, No nos dejó así como que pues ya ven y pues te vuelves mi hijo y ahí tú solo te la arreglas, te va a ir, pero no, nos equipó de tal manera que no nos hace falta nada, hermanos. No nos hace falta nada. Y se los vuelvo a repetir, sufrimos porque adoramos lo que no tenemos que adorar. Estamos mal enfocados, estamos centrados en cosas materiales. Nuestra vista está horizontal, no está hacia vertical. Por eso es que así nos oprime. Es que ¿cómo le voy a hacer? Es que ¿qué voy a hacer? Ve a Dios y dile cómo vas a hacerle. Pero ten fe. Te va a mandar a estudiar y te va a mandar a decir, mira, yo escribí eso para esto. A lo mejor es una situación económica fuerte y tú dices, es que no sé ni cómo salir. Pues ahí están los principios. Ponte a leer Proverbios y ponte a ver, desde la hormiga te das cuenta cómo ella empieza a hacer sus apartados. Desde ahí te estoy enseñando, dice el Señor, para que sepas y seas sabio. Y cómo tú puedes hacer tus negocios. En las balanzas deben de ser correctas. Cómo debes de dirigirte ante todo, ser íntegro, confiar en mí, esfuérzate y sé valiente. En mí de día y de noche estudiarás esto, para que yo te guíe, para que mi espíritu te diga sí, no, párate, dilo, no. Pero pues por eso te diriges por la carne, por eso estás de tope en tope, por eso no sales de ahí. Porque yo no soy primero en ti. Por eso es tan importante el ministerio tan hermoso del Espíritu Santo. Dios está moviéndonos a estudiar esto y ya verán los jueves. Ahí les doy un adelanto. Porque, hermanos, es maravilloso saber que no estamos solos.
Sí, esta carne se aflige, desde luego, no estoy diciendo, ay, vuélvete un superhéroe. No, pues claro, nos duele, nos lastima, pero no me quedo ahí. No me quedo ahí en el pantano, salgo de nuevo porque sé que el poder de Dios está en mí. Ahí está. Pero si yo no estoy en esto, hermano, si yo no estoy en esto, déjame decirte algo, las pruebas van a venir. Y una prueba pasa a otra prueba. Van a venir. ¿Cómo Dios te está probando? Pues ahí es de tu fe. Aférrate a Él. Aférrate a Él, hermano. Salmo 119, versículo 71 dice: doy gracias por la aflicción. Fíjate cómo lo dice. Bueno, ahorita que lo pongo. Salmo 119, versículo 71. El salmista agradece el haber sido afligido, dice, porque entendió sus mandatos, entendió sus mandamientos. ¿No lo han puesto? Bueno, pero léanlo en su casa. Salmo 119, versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si lo ponemos en Nueva Traducción Viviente, va a ser más entendible. Bueno fue para mí ser afligido, para que yo entendiera. Y sabes, muchas veces las situaciones que tú estás viviendo tan difíciles, ¿sabes por qué? Porque Dios te está haciendo que voltees hacia arriba, para que dependas de Él. Pon el versículo 68 ahora, por favor, y vas a ver. Te vas a dar cuenta cómo Dios siempre trabaja en las cuestiones que muchas veces parecen negativas en nuestras vidas. Dice el versículo 68: tú eres bueno y haces únicamente el bien, enséñame tus decretos. ¿Y cómo te los va a enseñar? ¿Sabes cómo? Ya lo dijo el 71. A veces la aflicción, hermanos, es la mejor escuela para depender de Dios. Y eso el Espíritu te va a confirmar, te va a decir: sabes, yo estoy contigo, sé obediente. Necesito que te fortalezcas en fe, no en ciencia y en sabiduría humana, en fe. ¿Y la fe viene? ¿Y el oír? ¿Se entendió? Cierra tus ojos. Señor del cielo, mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que vivifica nuestra alma, Señor. Sin lugar a dudas, Señor, nos da gozo, alegría, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejaste desamparados, no nos dejaste ahí solos, Señor, sin saber qué hacer, Padre. Nos dejaste todo y más. Perdona nuestra incredulidad, nuestra falta de atención a tus mandatos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a verte con fe, Señor, en cada situación. Ruego, Señor, ruego por mis hermanos que están en situaciones difíciles, Padre, que sus ojos estén en ti, Señor, que puedan saber lo que tú estás trabajando en ellos, Padre. No los has soltado, no los has dejado, porque así dice tu palabra, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días, incluye los buenos y los malos, todos los días, Señor. No es por sentimiento, es por conocimiento. Y yo sé que tú estás todos los días con nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces en nosotros, Señor. Padre, bendice esta congregación, Señor. Bendice a las vidas de mis hermanos, Señor. Ayuda en sus necesidades. Te ruego, Señor, te ruego, Padre, que el poder de tu Espíritu obra en cada vida, Señor, en cada situación particular que ellos están pasando. Ayúdanos con esos dones que tú has dado a cada uno de nosotros para poder ministrarlos de manera ordenada sobre estas necesidades, Padre. Ayúdanos a ser útiles y a tener ojos espirituales, Padre, para ser utensilios tuyos para dar gloria a ti, Padre. Gracias, gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, amado. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin. Mi redentor, fuiste a la cruz por mí.
es mi mayor anhelo hacer tu voluntad. Es mi mayor anhelo, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Muy lindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Muy lindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Gracias, Santo Padre. Aquí está nuestro corazón santo, Señor. Moldéalo a tus deseos, Señor, no a nuestros deseos. Gracias, Santo Padre. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Nada se compara a ti. Mi libertador. Eres el principio y el fin. Gracias, Señor. Mi redentor. Fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Muy lindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Muy lindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Señor, todo es para ti, Santo Padre, y todo es por ti, Santo Señor. Bendito eres, Padre. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Muy lindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Lo que tú quieres, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Muy lindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres
Alabado sea nuestro Dios. Bueno, hermanos, quedamos despedidos con un corazón ya dispuesto a la palabra. Los esperamos el próximo jueves. Dios les bendiga.